Hola, buenas noches a toda nuestra querida audiencia de plataforma de TVX en este viernes, en esta noche de viernes 5 de febrero del año 2021, ya a pocos días de las elecciones, en un clima bastante peligroso. Lo veníamos viendo desde hace días ya, que esto incluso lo comentábamos en alguna o algunas de las plataformas anteriores, que solo podíamos prever que esto venía de escalada. Ya se mencionaba en algunas ocasiones incluso que se estaba trascendiendo a la violencia personal, a la violencia eh, delincuencial, incluso cuando, por ejemplo, hubo unos tiros al aire libre por parte de unos simpatizantes del Partido Arena frente a una sede del Partido de Nuevas Ideas, y del mismo modo también aquel bloqueo de la salida de empleados del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, esto ha venido en escalada y solo podíamos prever que esto iba a continuar de esta manera, por lo que tenemos que nosotros ser parte de la solución a un problema que se está haciendo cada vez más grande, y que además también hay que aclarar es una cultura que tenemos en El Salvador de intolerancia y de violencia, que no es nada nuevo. Yo les comentaba en otra ocasión, tuve un conocido, un amigo, que falleció por un parqueo en un restaurante de La Escalón, que en paz descanse, Pablo Recinos. Es un caso real por un parqueo. Bueno, en las residenciales, ¿cuántos no han tenido problemas por los parqueos dentro de la misma colonia en donde se reside? Yo recuerdo un vecino que salía con un fusil cada vez que alguien se estacionaba frente a su casa, y si no, pues se paseaba con las pistolas en el garaje y salía a la puerta. Es bien peligroso, porque también recuerdo la noticia de un señor que se bajó en un alto en la Juan Pablo II a la altura del parque infantil, y de un disparo mató a otro señor con quien venían disputándose la vía. Es decir, esto es una cultura que tenemos muy impregnada de intolerancia, y desde que yo recuerdo que hago uso de este micrófono en plataforma de TVX, siempre los he invitado a que seamos tolerantes con las opiniones que no son iguales a las nuestras. De hecho, intento fomentar una cultura de conciencia en donde no digamos a todo que sí ni a todo que no, sino que aprendamos a investigar, que aprendamos a sacar nuestras propias conclusiones, porque de lo contrario vamos a seguir siendo más de lo que hemos sido siempre, y nos van a engañar. Tenemos que educarnos políticamente, tenemos que aprender a ser independientes en nuestras opiniones y conclusiones, para no trascender a esto tan feo que sucedió el pasado 31 de enero. Mis condolencias para las familias dolientes por la muerte de sus seres queridos. No puedo imaginarme el dolor que están pasando. Que le arrebaten la vida de un ser querido de la manera en la que sucedió es bastante repudiable, es bastante reprochable. El hecho que se fomente, y todavía peor, que se haga uso de muerte de ciudadanos para sacar rédito electoral. Todos los actores políticos. Es decir, aquí se está haciendo de la sangre humana nuevamente uso personal, para fines personales, para fines políticos. Es de verdad bastante feo que estemos pasando por esto, y no me parece justo que al final seamos siempre los ciudadanos los que ponemos los muertos, porque los que se lanzan el odio, que son funcionarios, entre todos los funcionarios, entre muchos funcionarios, no todos, pero al final del día siempre somos los salvadoreños, y siempre son sobre todo los salvadoreños más vulnerables los que terminan poniendo los muertos. Ha sido así históricamente y continúa siendo. Eso es una vergüenza. No creo que también echarle la culpa a uno o a otro sea la solución, o sea una postura la más feliz que podamos adoptar, ya que todos de alguna manera contribuimos a la terrible polarización que hay en la sociedad. Y decir, este es el único que genera el odio, cuando la oposición al gobierno dice, es que Bukele es asesino, es que Bukele es el que genera el odio y que le incita al odio. No seamos sesgados tampoco, porque eso también fomenta a lo que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos funcionarios en la Asamblea Legislativa, tenemos también representantes de organizaciones, tenemos ciudadanos incluso manifestándose de la misma manera o peor, y también agrediéndonos entre todos nosotros. Yo siempre lo he criticado cuando salen los diputados en ejercicio de sus funciones actuales, y que bloquean que las personas puedan comentarles,
y sobre todo cuando les están diciendo perros todos los días, cuando les están diciendo bulldogs todos los días, cuando de manera ofensiva y denigrante les llaman focas, les llaman golondreo. Es decir, no es eso incitar al odio también, es un discurso de odio el despreciar a otro y fomentar el desprecio de otros por tener una idea política diferente o por adoptar una ideología distinta. Si es que la tolerancia no es la principal característica buena de un salvadoreño, lastimosamente es todo lo contrario. Estamos acostumbrados a que lo que yo pienso es lo mejor y que yo tengo que convencer a todos a costa de lo que sea y de quien sea. Y esa cultura tiene que comenzar a cambiar. Entonces, en vez de estar echándole la culpa a otros, mejor pensemos cómo hemos contribuido nosotros a esta cultura de intolerancia que no es nueva en El Salvador. ¿Y qué podemos hacer nosotros en el presente y en el futuro para fomentar una cultura de empatía? Ya lo hablábamos muchas veces también, que nos falta mucha empatía en el país. Aquí somos muy egoístas. Siempre yo, segundo yo, tercero yo o mis financistas. Entonces ya no se trata de que tenemos que tener un muerto para generar empatía hacia los demás. Tenemos que aprender que no es necesario eso. Aprendamos en el ejemplo ajeno, en el dolor ajeno o en la felicidad ajena. Es decir, aquí tenemos que al final ser todos primero salvadoreños y después partidarios o afines a un partido político, los que lo son, pero primero somos todos hermanos salvadoreños y todavía, antes que eso, todos somos humanos, todos somos personas, todos tenemos derechos y la libertad de expresión, ser afín a una ideología, ser afín a un partido, es un derecho que tenemos que respetar. Y me gustó la frase que retomó el día de ayer, Carlita, es decir, yo puedo pensar distinto de ti, lo estoy parafraseando, pero voy a defender hasta con mi vida, le faltó esa parte de la frase que se trae, voy a defender hasta con mi vida tu derecho a expresar tu opinión. Y es que en realidad tenemos que fomentar entre todos una cultura de respeto a las opiniones ajenas, de tolerancia. Es increíble que hemos llegado a unos niveles tan bárbaros y tengo la esperanza de que esto es parte importante de lo que está influyendo en la coyuntura preelectoral y que posteriormente a las elecciones pues algo deberá de cambiar. Hay que aprender que así como se ha respetado en el pasado las voluntades de las mayorías con las personas que nos gobernaron, que siguen gobernándonos, este es el momento de que sean las otras personas quienes respeten la voluntad de las mayorías ahora. Yo siempre lo he dicho, la concentración de poder no ha sido buena en la historia de ninguna nación del mundo. Sin embargo, es lo que en este momento dicen las encuestas, que es la voluntad de las mayorías. Eso pasa porque todos los funcionarios en la Asamblea Legislativa también respeten esa voluntad y se dirijan hacia la ciudadanía con mucho respeto. Lo mismo el presidente de la República con esa pequeña porcentaje de la población que según encuestas parecen no estar de acuerdo ni con él ni con el Partido Nuevo de Nuevas Ideas o con los partidos que son afines al gobierno. Es decir, aquí se trata de un respeto mutuo entre todos y que esta situación no se vuelva a dar. Es decir, tenemos que pasar por algo así para que tomemos medidas. Eso no es posible. Hay que prever este tipo de situaciones. Ya se podía, ya se percibía en el ambiente que la violencia iba en escalada y que podíamos llegar a algo así. Lo que sucede es que casualmente cuando se dieron esos disparos por parte de esos simpatizantes no se le dio tanto volumen como debió dárselo para poder prever que estas situaciones podían escalar todavía aún más. Y sobre todo, también, aparte de la reflexión y de mi más sentido pésame a las familias dolientes, quiero también hablarles sobre la situación de cómo se ha manejado a nivel político y a nivel técnico en el caso, ya como investigación de un proceso penal que se ha iniciado, cuya audiencia inicial se realizará este día, porque para cuando estamos grabando todavía no se ha dado. Y me parece que en la coyuntura en la que estamos, presentar unos videos en los que se muestran únicamente una parte de lo que sucedió, estamos de una forma tan prematura que no solamente se pone en riesgo la investigación y la cadena de custodia, porque los videos no son para estarse exhibiendo a la ciudadanía, por mucho que la ciudadanía queramos verlos. Los videos son prueba que se ha incautado y que probablemente ya está secuestrada, ya está ratificada por un juez y que se va a presentar en un proceso penal. Para eso son esos videos. A la hora de las audiencias, los medios pueden estar ahí
y pueden, tal como pasó con la operación Cuscatlán, pasar los videos por redes, pero los videos no se deben de filtrar previo a el inicio de un proceso penal y sin realización siquiera de la audiencia inicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el fiscal general de la República presenta estos videos y solamente presenta una parte de lo que sucedió? Sobre todo cuando estamos hablando de que probablemente son entre 4 y 6 videos los que hay. Entonces, lo que hace es encender más a la ciudadanía, encender más a la población inconforme de uno u otro lado. Es completamente desatinada y desafortunada la decisión de mostrar los videos al público, sobre todo en un estadio tan prematuro de la investigación. Pienso que no abonó en nada a la efervescencia con la que se está desenvolviendo o se está desarrollando todo en la actualidad, con este grado de violencia, de insatisfacción, de repudio hacia el comportamiento de ciertos funcionarios, hacia la corrupción, hacia la impunidad que ha imperado en el país por tanto tiempo. Hay gente que está de verdad cansada, habemos personas que de verdad estamos dispuestos a desvelar toda esta corrupción y hacer la lucha que corresponda para combatir la impunidad que impera en el país. Entonces, también hay que tener cuidado de no trascender ese desagrado, esa desaprobación hacia la parte que ya genera odio. Es muy importante mantener siempre los pies en la tierra para poder aportar de forma útil al país y no generar más división. Es ineludible que va a haber división porque hay una mayoría que está queriendo algo y siempre hay una minoría que va a querer algo diferente. De eso se trata la democracia. Pero lo bonito está en que como ciudadanos aprendamos a respetar la democracia que tenemos actualmente y las voluntades de las mayorías sobre todo. Puede que no estemos conformes, puede que no nos parezca que es lo mejor para el país, pero es la voluntad de la mayoría y la voluntad de la mayoría se respeta. Por otra parte, me parece también prematuro y debo de ser responsable también y aclarar que yo no conozco el requerimiento fiscal ni las diligencias incorporadas en el proceso. Sin embargo, sí me parece muy prematuro por parte del fiscal general de la República que se hayan dejado libres a 2 personas que fueron detenidas en flagrancia. Y digo esto porque cuando se detiene a alguien en flagrancia, quiere significar que la persona fue detenida mientras cometía un acto criminal o en las 24 horas posteriores a haberlo cometido, es decir, inmediatamente después. Eso significa que se detuvo en prácticamente el momento de comisión del hecho delictivo. Entonces hubo elementos que justificaron una detención en flagrancia. Entonces, para descartar de una forma tan contundente que 2 personas no tuvieron nada que ver en un hecho criminal en donde en apariencia y según las mismas manifestaciones del fiscal general de la República hubo una reyerta, es decir, hubo fuego cruzado, aunque lo haya iniciado este o el otro, que tampoco lo sabemos porque los videos no muestran toda la trayectoria del evento sucedido, sino que ya nos mostraron la parte más cruel y más fea, en donde se evidencia claramente agresión por parte de 3 ciudadanos en el sedán azul que son empleados del Ministerio de Salud. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con estos 2 que se liberan? Miren, hay una serie de diligencias en casos tan complejos y sobre todo tan delicados como los que tienen que ver con homicidios y sobre todo con homicidios agravados. Estamos hablando de la vida de personas que tienen que tratarse con mucho tacto, con mucha responsabilidad. Hay muchas diligencias que realizar para liberar a 2 personas. Si se supone que hubo fuego cruzado, por lo menos yo tengo que tener la certeza como fiscal que estas personas no tienen restos de pólvora en sus manos ni en sus ropas. Con eso descarto de que estas personas dispararon un arma de fuego y que pudieron ser los que probablemente hirieron a los otros imputados, porque todos son imputados, los que dispararon de uno y de otro lado, hasta que no se acredite en un proceso que hubo o que probablemente hubo legítima defensa. Entonces, si se dice que están heridos también 2 de los 3 imputados, pues hay que hacer trayectoria de proyectiles, hay que hacer comparación de proyectiles, es decir, a ver a qué arma corresponden, si las tesis de que fueron autoinfringidas las lesiones entre ellos mismos, pues hay que comparar también el proyectil con sus propias armas de fuego y descartar esa tesis. Si las personas que fueron liberadas se dice que no basta, es decir, probatoriamente no sirve que una persona le diga a un fiscal, yo no fui. Hay que probar y para eso se acredita con prueba. Y miren, la prueba científica es la madre de las pruebas. La prueba científica habla sola. La prueba científica no tiene prácticamente espacio para dudas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo descarto
que estas personas dispararon, que tienen pólvora en sus ropas que acrediten que no dispararon, o que no tienen pólvora en sus ropas que acrediten que no dispararon, que no tienen un arma de fuego registrada, eso puede ser relativo, porque no necesariamente tiene arma el que la tiene registrada, pero son una serie de indicios que pueden llevar a que se arribe a una conclusión de que las personas, pues, definitivamente no fueron quienes dispararon contra los otros 3 imputados. Pero mientras no se tiene todo eso, parece un poco prematuro de decir con tanta determinación, estas personas no participaron o estas personas no son responsables. En casos más sencillos de legítima defensa, la fiscalía no se la juega, como decimos en buen salvadoreño, y pone en libertad a la persona que se defendió. Siempre se presentan ante los tribunales las 2 partes. De hecho, en un caso más complejo y más delicado como el actual, tenían, en mi opinión, que haberse presentado todos ante el juez con todos los videos, no solamente uno. Aquí debo también de aclarar que hay un espacio que da mucha duda, que en realidad no sabemos cómo ha sido el manejo, que quién secuestró los videos, es decir, quién los incautó y solicitó la ratificación del secuestro, es decir, quién los puede extraer, porque de conformidad con el artículo 201 del Código Penal, procesal penal, tiene que mediar una autorización judicial si lo realiza la Fiscalía, pero en casos de flagrancia se puede hacer a través de la Policía Nacional Civil con dirección funcional de la Fiscalía General de la República. Entonces, cuando el fiscal dice, si tienen más videos que los presenten, me da la impresión que la Fiscalía tiene unos videos y que la policía tiene otros, o si no, pues la Fiscalía solamente presentó algunos, no lo sabemos. Lo cierto es, y esto sí lo sabemos, es que ambas instituciones han presentado los videos al público. Esto no debió suceder. Los videos son para el proceso penal. Yo entiendo que todos queremos saber qué pasó, pero resulta que la investigación apenas inicia. Es demasiado prematuro que se nos presente una fracción. Se nos está no solamente parcializando el fiscal general de la República, sino que se nos está parcelando la realidad. Lo que sucedió solo se nos está mostrando un fragmento, y para tener una opinión concreta tenemos que ver el todo, porque entonces estamos nosotros llegando a conclusiones y generando más división y más odio, y eso no es posible, no debe de ser. Y lo importante, porque yo sí leí también un tuit de la Fiscalía o del fiscal general, no recuerdo, en donde se decía que la prueba de descargo se iba a presentar en la audiencia inicial por parte de los defensores. Y sobre esto vamos a ver la única lámina de esta noche, en donde en el artículo podemos ver que los artículos 75 y 270 del Código Procesal Penal establecen que dentro de las funciones o la función principal del fiscal general de la República en un proceso penal es dirigir la investigación del delito en colaboración con la Policía Nacional Civil. También es cierto que establece claramente que la función de la policía es investigar y llevar su investigación tanto a prueba de cargo como de descargo. No únicamente lo que ha sucedido históricamente en la Fiscalía, que lo que se presenta ante el juez es la prueba de cargo, la prueba que favorece la tesis fiscal, y se guardan el resto de las diligencias, cuando en realidad todas las diligencias tienen que ser ofertadas con el requerimiento fiscal, porque es prueba para el proceso, es prueba común para las partes, es prueba importante que no se debe de guardar la Fiscalía. Sobre todo, recordemos que la Fiscalía tiene que aportar esta prueba de cargo y de descargo, y en la fase de investigación, que es la de instrucción, al finalizar esa fase de investigación es cuando la Fiscalía dice voy a acusar o voy a sobreseer. Hasta ese momento debemos tener una Fiscalía parcializada, pero antes de eso debe ser una Fiscalía independiente, imparcial y objetiva. Y casos como estos ponen a prueba el sistema y nuestros funcionarios. Este es el momento oportuno para que se muestre la independencia judicial y los jueces muestren su valor y su respeto a la Constitución, y no importa lo que esté diciendo en este momento la Asamblea Legislativa y sus diputados, el presidente de la República o los presidentes de los partidos o los afines a los partidos, no importa nadie. Aquí es la independencia judicial lo que debe primar, y este es el momento oportuno que los jueces demuestren que son imparciales. Sabemos que el órgano judicial adolece de un cierto nivel de corrupción, y este es el momento oportuno que todos hagamos patria de alguna manera y nos identifiquemos con los valores que informan nuestra Constitución de la República, nuestros procesos penales, respetemos los derechos y garantías reconocidos a los procesados y los derechos reconocidos también a las víctimas, y respetemos sobre todo el dolor ajeno. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles para esta noche.
porque el caso se ha prestado para muchas interpretaciones y no es la idea que confundamos a la población cuando la investigación está tan prematura, cuando estamos en una coyuntura electoral y cuando lo único que se está generando es más cultura de violencia y de intolerancia. Te repito, esto no es nada nuevo. Y si queremos cambiarlo, pues comencemos por cambiar nosotros. No podemos esperar que cambie nuestro entorno y nosotros haciendo las mismas cosas. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, que no podemos esperar tener cosas distintas si todos hacemos lo mismo. Esos hashtags que incluyen y que incitan al odio y que incitan a más división, a más polarización, eso no está favoreciendo, ni tampoco crean que eso no es parte de un discurso de odio. Eso es una forma de expresión de odio también, que no tiene el sonido de una voz, pero en los medios de comunicación social y sobre todo las redes sociales como Twitter y como Facebook, en este momento tienen más volumen que lo que se pueda decir frente a una cámara. Lo importante es que nos sentemos y pensemos qué estamos haciendo nosotros para aportar. Ya tenemos a las puertas el 28 de febrero, muchas personas querían hacer insurrección, gracias a Dios eso no se dio, porque eso generaría mucha inestabilidad, no es bueno para el país. La mejor arma que tenemos para expresar nuestra voluntad es el ejercicio del sufragio para el 28 de febrero. Lleven y canalicen todas sus energías y esperemos que lo mejor venga para el país. Pasen todos muy buena noche y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes y no me retiro sin antes agradecerles a todos sus mensajes por lo de mi padre y sus mensajes de preocupación por mi mamá, que gracias a Dios ya está en su 12º día y pues no presenta mayores síntomas, está estable y esperamos que pronto ya esté recuperada completamente. Muchas gracias también a TVX por los mensajes tan bonitos que nos prepararon como familia doliente. Se los agradezco muchísimo a todo el equipo de plataforma y pues ya saben a dónde sintonizarnos todos los días a las 7 de la noche. Hasta pronto y buenas noches.